Hola a todos y a todas. Esto está calentito, pero qué rico. Mirad. Empanadillas colombianas, venezolanas, como queráis, de verdad, a mi manera. Eso sí, cada uno lo hace a la suya. Están riquísimas. Quedaros, que las hacemos juntos. Hasta ahora. Os paso los ingredientes. Hemos hecho un caldo como el que tenemos en el canal. Entonces hemos reservado la carne. Hay ternera y pollo. Entonces 1 kilo he puesto de carne, que lo he pesado y hay 1 kilo. Necesitaremos también 2 cebollas medianas o una grande, 4 dientes de ajo, cebollino, cilantro, 2 tomates, las patatas son también del caldo, el puerro es un vaso de caldo y lo condimentaremos con pimienta, sal, orégano y comino. Para hacer la masa de empanadas utilizaremos un poquito de colorante porque mi harina es blanca. Si fuera amarilla no haría falta, pero en mi caso es blanca. Y una cucharada colmada de maicena. ¡Comenzamos! Pondremos así un poco de aceite de oliva. Si no tenéis esta olla, pues en una sartén, pero que tenga tapa. Así un poquito bien, que cubra así. Y pondremos la cebolla que he cortado a trocitos pequeñitos junto con el ajo, que también está picadito. Los 4 ajos. Y esperamos a que se sofría. Mientras vamos a cortar las 2 patatas que tenemos y la vamos a añadir donde tenemos la carne. Ponemos las 2 patatas dentro, le añadimos el puerro cortado así y le pondremos un poco de sal. Vamos removiendo de vez en cuando y pasamos al bol de la carne con la patata mientras esto se sofríe. Condimentamos con un poquito de sal, de pimienta y mezclamos todo bien para incorporar la patata con la carne. Así, y vamos mezclando. Y cuando lo tenga, volvemos. Tenemos el fuego medio. Entonces, como veis, ya está. No es sofrita de que quede tostadita, simplemente pochada. La cebolla y el puerro. Y añadimos el tomate. Junto con el cilantro y el cebollino. Y dejamos que se sofría. Cuando esté sofrito, volvemos. Hasta ahora. Ya está sofrito. Entonces ahora añadimos como una cucharada de comino molido. Y le pondremos también orégano. Como también una cucharadita. Removemos. Y añadimos la carne con la patata. Detrás le pondremos el vaso de caldo. Y ahora vamos removiendo para que se incorporen todos los sabores. Y taparemos y dejaremos por 5 minutos. Hasta que se beba todo el caldo. Yo creo que le voy a poner más caldo. Le voy a poner otro vaso de caldo. Pues estoy viendo que hay bastante carne. Entonces le añado, ahora mismo le añadiré un vaso más de caldo. Le he puesto un vaso más de caldo y ahora sí, que me gusta cómo queda. Entonces ahora tapamos y dejamos cocinar por 5 minutos. Le he puesto un poquito de colorante, muy poquito, y le pongo también un poquito de pimentón. Que coja más sabor la carne y color. Removemos y esto ya mismo lo tenemos. Ya lo tenemos, ha servido el caldo. Ahora probamos de sal. Y si vemos que está bien, pues ya está. Apagamos el fuego y si no, pues le ponemos. Apagamos el fuego. Tapamos y dejamos reposar. Mientras vamos a hacer la masa de la empanada. Pondremos harina y le pondremos sal y un poquito de colorante. Así, nada, un poquito para que quede el colorcito. Y la cucharada colmada de maicena. Que esto lo que hará es que le da un toque más crujiente. Le da el toque crujiente a la empanada. Removemos así un poquito y ahora vamos añadiendo el caldo.
y vamos removiendo. Lo iremos poniendo poco a poco hasta que consigamos una masa fina. Iremos añadiéndole el caldo y el último cucharón de caldo. Ya removeremos como 5 minutos hasta que consigamos eso, que esté todo bien incorporado. Enseguida volvemos. Cogemos así de masa y la ponemos aquí en una bolsa. Yo utilizo estas bolsas, y aplanamos. Le pondremos un poquito de aceite, que se me ha olvidado, a la bolsa para que no se nos pegue. La ponemos así. Entonces cogemos un poco de relleno, un poquito más, que queden bien rellenitas. A mí me gustan que queden bien rellenas, así, y cerramos así. Pasamos y con la ayuda, yo me ayudo de un bol, pero también podéis con un vaso hacerlo. Perfecto. Hacemos así. Volvemos a abrir. Y ya tenemos la primera. Y apartamos. Quedan bastante grandecitas. Depende del diámetro que utilicéis de esto. Os quedarán más o menos grandes. Yo las suelo hacer así, grandecitas. Esta masa no se tira, ¿eh? Y seguimos haciendo y luego os enseño cuántas me han salido. Hasta ahora. Ponemos en una sartén bastante aceite de girasol y dejamos que se caliente bien. El mío ya está caliente. Entonces ponemos la empanada. Es como hacer las croquetas. Dejamos que se hagan como si fueran las croquetas o las empanadillas normales. Cuando esté por abajo ya bien hecha, le daremos la vuelta para que se sigan haciendo por el otro lado. Y enseguida os lo enseño. Hasta ahora. Y aquí tenemos el resultado. Están deliciosas. Las recomiendo 100%, de verdad. Y la salsa del ají la encontraréis también en la cajita de descripción, que está en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a Colombia, Venezuela, Perú, todos los países que hacen estas maravillosas recetas y nos las enseñan. ¡Hasta pronto!